Damos inicio ahora al panel Vínculos Rurales Urbanos para el Desarrollo del Territorio, que estará moderado por la doctora Ángela Penagos, directora del RIMSIP Colombia. Ángela María Penagos es economista con maestría en Economía Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad de los Andes y la Universidad de Maryland. Tiene experiencia en el diseño e implementación de políticas, programas, estrategias e instrumentos en desarrollo territorial, desarrollo rural y agropecuario, inclusión productiva y ordenamiento territorial. Se ha desempeñado como directora de Desarrollo Rural del Departamento Nacional de Planeación y fue gestora de la Misión para la Transformación del Campo. Participó en el diseño de la Política Integral de Tierras y el fortalecimiento institucional del sector. Nuestros invitados para este panel son Dr. Juan Manuel Valdés, secretario de Productividad y Competitividad de Antioquia, doctora Margaret Flores, directora Red América, y el doctor Adrián Rodríguez, jefe Unidad de Desarrollo Agrícola CEPAL. El doctor Juan Manuel Valdés es comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, con estudios en gerencia, gestión de proyectos y planeación del desarrollo local de la Universidad del Rosario. Fue exrepresentante a la Cámara por Antioquia, director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo en el SENA y director para Asuntos Políticos y Legislativos de la Presidencia de la República. Actualmente es secretario de Productividad y Competitividad de Antioquia. La doctora Margaret Flores es graduada en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Brasil, magíster y especialista en Administración y Planeación del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Trabajó en 2 oportunidades en la Presidencia de la República de Colombia, en el Plan Nacional de Rehabilitación y en la Consejería Presidencial para Medellín y su área metropolitana. Subdirectora de Programas de la Fundación Corona, donde co-creó iniciativas en participación ciudadana y rendición de cuentas, entre las cuales se destacan Bogotá, ¿cómo vamos? Y Consejo, ¿cómo vamos? Fue directora de la Corporación Transparencia por Colombia. Desde mayo del 2009 es directora ejecutiva de Red América, una red latinoamericana con sede en Bogotá que reúne más de 70 fundaciones empresariales y empresas de 11 países que realizan inversión social privada en desarrollo de base. El doctor Adrián Rodríguez es licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica, con maestría y doctorado en Economía Agrícola de la Universidad de Pensilvania. Actualmente es oficial de Asuntos Económicos en la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL. Sus áreas de investigación son biocombustibles, cambio climático y agricultura, mercados de materias primas agrícolas, desarrollo rural, entre otros. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias aquí por la presentación. Como saben, pues hace rato venimos trabajando estos temas. Tengo, además de un interés profesional, un interés personal en esta conversación sobre los vínculos urbanos-rurales, sobre los tejidos urbanos-rurales, porque tengo la firme convicción que si queremos avanzar en atacar de frente los problemas del rezago, de la desigualdad territorial, estos vínculos, estos movimientos los tenemos que tener en cuenta en muchas decisiones, tanto de política pública como decisiones de inversión, como decisiones de localización. Y celebro pues enormemente la decisión de Juan Carlos y Olga Lucía de abrir este espacio de discusión acá en Bogotá y en Colombia. Quisiera, como antes de que iniciáramos esta charla, y que de verdad quisiera, tenemos suficiente tiempo, o sea, podemos disponer de una buena discusión, entrar en un debate, ponernos las gafas en esta discusión de la desigualdad territorial. Un fenómeno que está presente en Colombia, lo ha mostrado, lo ha mencionado, la intervención de Bruce fue bastante significativa en eso. Es un problema en general de América Latina, no es una condición propia en Colombia.
Lo otro que quisiera es, hemos hablado mucho del concepto, ¿no? Yo creo que digamos, desde el punto de vista de los que estamos y tenemos la oportunidad de asistir a esta discusión en estos 2 días, ya más o menos entendemos qué son los tejidos urbanos-rurales, los vínculos urbanos-rurales, así que me gustaría que en nuestra charla entráramos mucho más al operativo, bueno, y sí, listo, estamos de acuerdo que los tejidos urbanos-rurales, los vínculos urbanos-rurales son importantes para reducir pobreza e igualdad, que pensemos desde lo que ustedes han trabajado, desde lo que han visto, eso cómo lo podemos volver más operativo, profundizar. Ese es un tema. El otro tema que creo que vale la pena discutir, que algo de eso mencionó Rafael Puyana en su primera presentación, pero que como que hemos perdido de vista un poquito en la discusión y me gustaría volver a hablar, es, bueno, tenemos podemos llamarlo así como unos territorios, unas ciudades, lo presentaron en la primera presentación, que están conectados con los mercados internacionales, que son bastante dinámicos. No me gusta el nombre, pero pues tradicionalmente la literatura los llama territorios ganadores. Tenemos otros territorios que son los territorios que en RIMIS los llamamos localizados como en trampas de pobreza geográficas, que difícilmente salen, que también hemos hablado de eso, pero poco hemos hablado de los territorios intermedios, donde están las pequeñas y medianas ciudades, que en el caso particular de lo que hemos analizado en Colombia, uno ve eso, se están moviendo bastante bien, en términos de crecimiento, en términos de comportamiento de la producción agropecuaria, realmente entonces sí significan una oportunidad para abordar este tema de la desigualdad y la reducción de la pobreza. Colombia, y ahí, y si me equivoco me corrigen, pero de lo que yo he visto, tiene una particularidad, tal vez muy cercano al caso mexicano, de tener muchas pequeñas y medianas ciudades. Y eso constituye realmente una oportunidad, hablando pues en este tema de la desigualdad. Así que, mis queridos colegas, yo quisiera que, bueno, primero, desde su experiencia nos digan, desde el sector privado, desde la academia, desde el sector público, cuáles son esos vínculos que ustedes ven que son relevantes aprovechar. El segundo tema y la segunda discusión, eso lo podemos hacer en una segunda ronda, es cómo se generan estos vínculos, donde no los hay, especialmente para estos territorios que están en estas trampas de pobreza geográfica. El otro tema es, ¿todos los vínculos urbanos-rurales o todos estos tejidos son virtuosos? Sí, o sea, aquí estamos partiendo del hecho de que son virtuosos, o habrá algunos que no son tan virtuosos, y cómo se maneja eso. Creo que Colombia avanzó significativamente en el reconocimiento de esta funcionalidad del territorio. Es un ejercicio que no es solo de este plan de desarrollo, ya como lo mencionaron, viene desde la misión de ciudades, pero la segunda contexto que quiero que tengan en cuenta es que estamos a puertas de las elecciones regionales, que son los que realmente los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores, cómo podrían introducir estos vínculos, esa cosa que estamos diciendo que es tan interesante dentro de su política pública. Y pues nos sobra decir, también en línea de lo que mencionaba anteriormente Bruce, bueno, y el sector privado, ¿qué rol juega ahí? Así que pues le doy la palabra a Margarita. Bueno, muchas gracias, Ángela, muchas gracias a CEPAL, a Juan Carlos y a Olga Lucía, que nos invitan a ese espacio de conversación. Yo, igual que Ángela, celebro que tengamos esas oportunidades de conversar, y celebro mucho que la CEPAL esté poniendo
con más fuerza, no es que no lo haya hecho, con más fuerza el tema en su agenda de trabajo, porque admiro mucho el trabajo que hacen y porque creo que tienen una capacidad de influencia importante. Y creo que estamos armando un bonito rompecabezas que yo no sé cómo después vamos a lograr armar, pero las piezas andan por ahí y creo que en la tarde vamos a hacer un buen ejercicio a ver si logramos poner eso juntos. Yo hablo desde Reamérica, que es una red que reúne 80 empresas y fundaciones empresariales de 14 países, y nosotros lo que hacemos es invitar a esas empresas y a esas fundaciones a pensar el desarrollo sostenible de las comunidades con una perspectiva territorial, ¿no? Y cómo construyen el desarrollo además de esas fundaciones y esas empresas de la mano de las comunidades y de los gobiernos y de los actores del territorio. Entonces, lo que diga está enmarcado en esa perspectiva. En la red nosotros compartimos la visión y la noción de territorio que está puesta incluso en el preámbulo que nos enmarca en este evento, y entendemos que el territorio pues es dinámico, se construye múltiples actores, nadie lo controla, tiene fronteras abiertas, es una construcción social. Y yo creo que la pregunta que está detrás del tema de los vínculos, y es que he estado tratando de identificar, me parece que es la pregunta por un desarrollo sostenible más equitativo, más inclusivo y más equilibrado, si se quiere usar el tema entre los territorios. Y aún cuando uno piensa eso en la Agenda 2030, que fue el enunciado de ayer, desde nuestra perspectiva no se puede pensar ese desarrollo si no se piensa en los territorios. Y ahí creo que pensar los territorios significa pensarlos desde una perspectiva sistémica. Yo compro mucho el planteamiento del doctor Aldana en el panel anterior. Yo no veo, para mí los vínculos son parte de un único sistema. El territorio es un todo, y en ese todo, entendido como un sistema, hay unos vínculos entre lo urbano y lo rural que creo que tenemos que tratar de entender. ¿Por qué hay que pensar en el territorio si queremos pensar en el desarrollo sostenible? Porque es donde ocurren las transformaciones. Es donde están los actores, es donde podemos articular esos esfuerzos para potenciar los vínculos que nos plantea Ángela, y es el escenario para construir, generar los bienes públicos que nos construyen la equidad. Entonces creo que pensar el territorio es fundamental. Por supuesto que tenemos territorios muy distintos, no solo en Colombia, eso pasa en América Latina, creo yo, de manera muy definida. Tenemos diferencias intra e interregionales muy marcadas, y creo que pues por lo tanto hay que trabajar en esa perspectiva de diferenciar los territorios, pero esa diferenciación se hace en la construcción conjunta con los actores. Las políticas, los marcos, los incentivos son muy importantes, por supuesto, no podemos pensar en general desarrollo si no hacemos esto, pero pensar el territorio significa construir con los actores del territorio. Y hay también antecesores míos aquí han hablado de la importancia, si los territorios, si la noción de territorio es viva, construida a través de los actores, ¿cómo podemos pretender incidir en el desarrollo territorial si no lo hacemos con los actores propios del territorio? Me parece que es incluso una posible incongruencia que estamos teniendo ahí. Y esos procesos se construyen a partir de me parece, buenas lecturas del sistema, de lo que está pasando en ese sistema, cuáles son los flujos, las conexiones, los actores, cómo se interrelacionan, cuáles son los intereses, las divergencias que están ahí, ¿no? Se construyen también a partir de, sé que no soy la primera que voy a decir esto, pero en este panel o en esta sesión, pero quiero reforzar la idea de que se construyen a partir de procesos de diálogo, de construcción de visiones compartidas, de acuerdos, de alianzas que nos permitan ejecutar esos programas, ¿no? Y por supuesto tienen que ser esos procesos conectados a las políticas públicas y a un marco mayor, pero también hay que pensar esos procesos si queremos tener efectos perdurables y que impacten realmente. Hay que pensar en dejar capacidades, construir capacidades en esos territorios, en los distintos actores, fortalecer la institucionalidad y la gobernanza, porque parte de lo que pasa es una debilidad también en el marco institucional que está ahí.
Ahora, eso que estoy diciendo no es para nada nuevo. Sí, o sea, el tema territorial es un tema que se viene trabajando hace mucho tiempo. Y mi pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Sí? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y creo que parte del punto es que pensar el ecosistema territorial significa pensar cambios sistémicos, significa convivir con incertidumbre, con complejidad, son procesos que no controla nadie porque son de múltiples actores, etcétera. Entonces yo creo que eso nos, compartir poder, y eso nos cuesta mucho construir de otra forma. Y un segundo punto que creo que Ángela ya lo tocó y me gustaría que quedara en la conversación es que lograr el desarrollo territorial con esa perspectiva supone también pensar los asuntos sociales. ¿Sí? Y creo que nosotros todavía tenemos un falso conflicto entre lo territorial y lo sectorial. ¿Sí? Nosotros tenemos que empezar a pensar también la salud, la educación, la justicia con una perspectiva de fortalecer los territorios y poder poner esas cosas juntos si estamos hablando de sistema, ¿no? Y creo que eso también es otra cosa que nos ha faltado mucho. Para concluir, yo diría que nuestra tarea desde la red es invitar a las empresas y las fundaciones que actúen con esta perspectiva. Es decir, que nosotros creemos que las empresas hoy ya no pueden no mirar los territorios donde están. Ellos son parte del territorio, son un actor más en ese territorio que debe participar y facilitar los procesos. Y no lo digo por razones, creo que tenemos varias razones para decir eso. Una es de ética, porque estamos en una región desigual, con mucha pobreza, pero también es una razón de responsabilidad de las empresas que tienen que ser responsables en sus actuaciones, pero también es una razón de negocio, porque los entornos no son solo el lugar donde hay mano de obra, productos y servicios, los entornos afectan la operación de las empresas afectan la relación del territorio, hay una interdependencia y a todos nos conviene que las cosas vayan por mejor camino. Entonces también es una razón de negocio. Buenas tardes a todos. Agradecer, gracias Ángela y a los compañeros del panel, agradecer la invitación de la CEPAL, a Juan Carlos, a Olga. A ver, yo quisiera, digamos, plantear varias perspectivas. La primera, digamos, voy a tratar de mezclar elementos de las diferentes experiencias que he tenido, digamos, en mi vida laboral, con lo que estamos haciendo particularmente en estos momentos en Antioquia. Para algunos puede ser bien visto, para otros pues le puede quedar faltando, digamos, algo, pero frente a este planteamiento que se ha hecho, digamos, de los vínculos relevantes entre lo urbano y lo rural, lo primero que yo celebro, me parece muy importante, y es que así como hay otros temas que últimamente han surgido en la agenda nacional y que se empiezan a ver de cara a partir del posconflicto, a pesar del anuncio desafortunado de ayer, el país insiste, digamos, en el posconflicto. Sin lugar a dudas, la razón por la cual estamos aquí reunidos y convocados es porque queremos precisamente ya no solamente mirar lo urbano por un lado, mirar lo rural por el otro lado, sino reconocernos como un territorio donde hay unas interdependencias entre lo urbano y lo rural. Lo digo porque recuerdo cuando estaba de congresista que me tocó, digamos, ahora escuchando a Bruce estaba al frente del DPS y que estábamos, digamos, trabajando todo el tema. Yo era miembro de la comisión, fui congresista independiente y era miembro de la comisión séptima, y nos tocó, digamos, la reforma de dos entidades muy importantes. Una, el Ministerio de Protección Social y Trabajo, para que pasara a ser Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, la incisión, digamos, de esas dos, pero también todo el tema de la reorganización, digamos, y organización del DPS, el Departamento de la Prosperidad Social, pero a su vez una que tiene que ver mucho con algo que quiero señalar, y era el Ministerio de Vivienda, que antes era concebido solamente como el Ministerio, digamos, de Vivienda. Entonces fue todo el proceso de organizar el ministerio y todo el proceso normativo para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y lo planteo porque
en esa simple discusión semántica de las palabras siempre tienen poder y tienen una carga muy importante, y dependiendo de cómo denominemos las cosas, eso de una u otra manera también crea vínculos o los dispersa, digamos, los vínculos. Pues el ministerio, digamos, se creó y se volcó en primera instancia siempre al tema de la vivienda urbana y a plantear, digamos, todo lo que tenía que ver con la organización sobre un crecimiento acelerado de urbanización que tenemos no solamente en nuestro país, sino en América Latina y en el mundo, y la necesidad de que teníamos que superar un déficit de más de 2.700.000 viviendas en ese entonces, y que por lo tanto había que establecer una serie de programas, y era la discusión y las propuestas del gobierno nacional en ese entonces, una serie de programas que permitieran el acceso a tener una vivienda, porque sin lugar a dudas, bienestar estaba asociado de una u otra manera a diferentes elementos, educación, salud, pero uno de ellos, el de la vivienda, es decir, la ecuación no terminaba de funcionar si no se contaba con vivienda. Pero la gran discusión de muchos de esos debates que nos hacíamos varios y nos preguntábamos era, ¿y la vivienda rural qué? ¿Y la gente que vive en la ruralidad qué? Alrededor de eso se plantearon diferentes, digamos, propuestas, y muchas de esas propuestas incluso subyacen hoy. Uno revisa hoy el Plan Nacional de Desarrollo aprobado el año pasado, y están los planteamientos desde el Ministerio de Vivienda, pero desde el Ministerio de Agricultura, en que el tema, digamos, de la ruralidad, más, digamos, que acceder a una vivienda, lo que se busca es el mejoramiento de la vivienda. Y planteo esto por una razón, porque eso lo que nos muestra sin lugar a dudas es cómo en un caso de estos hay una aproximación desde la política pública, cómo nos aproximamos a las poblaciones urbanas y cómo nos aproximamos a las poblaciones rurales. Y en esa aproximación complejizamos tanto a veces las cosas que se nos olvida el principal objetivo. Y el principal objetivo es que hay unas personas, tanto en la ciudad, en las partes urbanas, como hay otras personas en las partes rurales, que lo que quieren es vivir bien, estar bien, tener, digamos, educación, tener servicios públicos, poder desarrollarse como personas, poder desarrollarse productivamente, desarrollar su identidad cultural, desarrollar, digamos, desarrollarse colectivamente y socialmente. Entonces creo que nosotros, desde el punto de política pública, a veces somos muy dados a complejizar cada vez más las estrategias de llegada en el territorio, y eso dificulta de una u otra manera crear vínculos entre lo urbano y lo rural, o me gusta mucho como bautizaron en la invitación, al menos en la agenda, vuelvo y repito, el orden decía vínculos de este panel, vínculos rurales urbanos, porque la perspectiva por lo general siempre ha sido de lo urbano a lo rural. ¿Qué le falta a lo rural para ser igual a lo urbano? ¿Qué es lo que les falta a esas personas de allá? ¿Qué es lo que necesitan? Pobrecitos, les hace falta esto, les hace falta aquello. Obviamente, pues si uno mira pues, diferentes variables, indicadores, no vamos a ocultar, digamos, la realidad, y todos lo sabemos, y ustedes más, la gran mayoría de este auditorio, pues que son economistas y expertos en todos estos temas. Pero eso no quiere decir precisamente que la gente que esté en la ruralidad viva, digamos, en condiciones de subordinación frente a lo que de la gente que vive en lo urbano. Aquí dijeron en la mañana que nos tratáramos de plantear cosas nuevas. Yo me estoy tratando de atreverme a plantear en un auditorio supremamente calificado, digamos, algunas cosas que quizás en muchos otros espacios también se ha planteado, pero es eso. O sea, ¿por qué plantearnos la necesidad? Claro que hay unas necesidades, pero entonces empezamos a entender, lo primero, la dinámica, la identidad de los territorios. Creo que cada territorio tiene unas dinámicas y unas identidades. Y esas dinámicas y esas identidades, sin lugar a dudas, conllevan, por ejemplo, estamos en Antioquia. ¿Quién dice que la gente que vive en un municipio, aquí veo varios coterráneos nuestros, entre ellos el secretario de Agricultura, que ya se nos volvió otra vez empresario, que estuvo aquí ahorita en el panel, Jaime, vicepresidente de la Cámara, y otros compañeros. Pero ¿quién ha dicho, digamos, que a pesar de toda la precariedad que hay en varios municipios que nosotros tenemos, por ejemplo, hablemos de Vigía del Fuerte, hablemos de Morindó, en el Urabá antioqueño, la gran pregunta es, ¿queremos volver a Morindó,
Vigía del Fuerte un municipio, digamos, igual o equivalente a lo que hoy son otros municipios del territorio nacional. Entonces, más que pensar, digamos, en ese referente que un municipio se simule ser como otro, yo lo que creería es que es en función, digamos, de la respuesta a las necesidades que tiene, digamos, la gente, que tiene la gente de manera individual y de manera colectiva. Porque aún en medio de la pobreza que existen en esos municipios, ustedes se quedan aterrados. Yo no sé cuántos de ustedes han ido, que me imagino que muchos, y igualmente han visitado otros municipios del país en las mismas condiciones o peores. Uno va y la gente es feliz. Es feliz. Gran reto para todos, gran reto. Cómo en medio de la precariedad de servicios básicos, cómo en medio, digamos, de que todos los indicadores, Gini, todos te generan, digamos, una inequidad, una desigualdad, esas personas de una u otra manera han entrado en un estado permanente, podríamos decir, de cierto grado de felicidad. Eso no significa que porque si están felices, entonces que sigan siendo felices así. No, tienen unas carencias. Pero esas carencias, ¿cómo se suplen y se empiezan a construir? En eso, por ejemplo, quiero destacar desde la gobernación de Antioquia, y esta mañana se hablaba también en otro panel, la importancia para crear esos vínculos relevantes entre lo urbano y lo rural. Lo primero es que antes que la cuarta revolución industrial, nosotros tenemos que resolver la primera revolución industrial. Y la primera revolución industrial en ese sentido es la conectividad física. O sea, no significa que tenga que esperarse a resolver la conectividad física para resolver la conectividad de Internet, eso está claro. Se habló esta mañana, por ejemplo, el acceso que tienen en las zonas rurales y el uso que están dando, digamos, nuestras comunidades de la ruralidad, de las tecnologías de información y comunicación, y muchos, digamos, la alfabetización, afortunadamente, que tienen. Pero a lo que me refiero es que aún nosotros tenemos muchísimos municipios, sin lugar a dudas, que esos municipios no tienen posibilidades. No estoy diciendo de llegar allá, sino de que ellos puedan salir de allá y poderse conectar con el resto de los territorios, conectarse con el resto de los municipios, del resto de los departamentos, del resto del país, del resto del mundo. Muchos se conectan, lamentablemente, solo por esta vía. Solo por esta vía. La otra manera es que sí se conectan, pero se demora muchísimo más tiempo, entonces empiezan a aparecer unos elementos de eficacia y eficiencia que inciden obviamente en la productividad y la competitividad. Por eso, independiente del mecanismo, si son placas huellas, si es algún otro mecanismo, como se ha planteado aquí en el panel de esta mañana también, el tema de la conectividad física, el lograr, el que tengamos vías campesinas, es algo muy importante. Y, por ejemplo, en Antioquia se ha avanzado en ese tema de las vías campesinas durante los últimos años de manera vertiginosa. Vuelvo y repito, puede entrar en debate el tema si el mecanismo es lo uno o lo otro, pero la posibilidad de conectar esos territorios, la posibilidad de que la gente se conecte, que la gente le pueda expresar el campesino de manera sencilla y decir, yo ya tengo la posibilidad de salir de aquí, de regresar, sin tener los zapatos o las botas empantanadas. Oigan esa frase, así de sencillo. Eso resume precisamente la esencia. Sin tener los zapatos o las botas empantanadas. Porque es que a nadie le gusta ir a un lugar donde los zapatos y las botas definitivamente terminen totalmente empantanadas. Y detrás de eso pues empiezan a llegar otras posibilidades, porque no solamente es la salida de los productos agrícolas, sino que es la posibilidad que tienen los niños, las niñas y los jóvenes de esa familia de ir a la escuela y ya no demorarse tanto tiempo como se demoraban antes, de ir a los colegios, de salir a buscar, digamos, otras oportunidades de emprendimientos y oportunidades laborales, y empieza y cambia, digamos, toda la dinámica social. Entonces, no satanicemos, es, digamos, como el tema de la infraestructura. Yo creo que en la búsqueda, digamos, de salidas, casi siempre llegamos y decimos, no, esto ya, el tema no se resuelve solo con cemento. No, la infraestructura sigue siendo vital para un territorio, o crear vínculos o tejer vínculos en un país donde teníamos unas deudas históricas de decenas de años en materia de no de interconexión y conexión, sino de todo lo contrario, de aislamiento total, de aislamiento. Ya esas comunidades pueden levantar la mano y decir, aquí estamos. Ese es un primer ejemplo. Y para finalizar, otro ejemplo,
que me parece, digamos, que vale la pena mencionar desde la experiencia que se desarrolla, digamos, en Antioquia. Otro es la posibilidad que existe que las personas de un territorio empiecen a organizarse y los decisores en ese territorio empiecen a encontrar que definitivamente la mejor manera de resolver sus problemas no empieza y termina en el mismo territorio, sino que necesitan de otros. Y es el sentido de la asociatividad entre nuestros gobernantes. Antioquia ha avanzado en un esquema, digamos, de ordenamiento territorial, todavía es muy incipiente, que es el esquema de las provincias. Hemos logrado impulsar la creación de 5 provincias. Esas provincias, unas producto de una conquista política, social, territorial durante muchos años, otras más nuevas, lo que tienen, digamos, de interesante es que de una u otra manera determinan que ya los alcaldes no se conciben solamente tomando decisiones, necesitan sentarse en otra mesa, de manera conjunta, varios alcaldes a tomar las decisiones que tienen que ver de manera conjunta con los municipios que conforman esa provincia. Entonces ahí hay una generación de una no subordinación, sino de una interdependencia que hay entre los territorios y entre quienes toman decisiones de política pública en los territorios. Pero digo los alcaldes por citar uno de los actores, pero también tienen que ver, digamos, el sector privado, pero también tiene que ver la academia, también tiene que ver, digamos, los actores sociales, y alrededor de eso se empiezan a confluir una serie de alianzas y de redes. Una de ellas, por ejemplo, que expresa, digamos, mucho el trabajo que se viene haciendo en Antioquia alrededor de la productividad, la competitividad, la innovación y el conocimiento, que son los comités Universidad, Empresa, Estado, que se articulan con las agendas regionales de competitividad, y donde el primer comité que existió nació en Medellín, pero ya tenemos, digamos, comités Universidad, Empresa, Estado en las demás subregiones. Eso por citar, digamos, solo unos ejemplos alrededor de esos vínculos relevantes de lo que nos ha planteado Ángela, digamos, como primera instancia en el panel. ¿Cuántos minutos? Ok. Muchas gracias a todos por la participación. Me atribuyo el rol de ser cepalino para también agradecer en nombre de Juan Carlos, a Olga Lucía y el equipo de la Oficina de Colombia la participación acá, y agradecerle a ellos dos la invitación para poder estar acá. Yo, en un panel sobre vínculos urbanos rurales, lo primero que quisiera expresar, y eso más por un asunto incluso de vivencia personal, es partir por cuestionar, y en eso coincido contigo, esa dualidad entre lo urbano y lo rural. Y quisiera empezar también destacando algo. Yo nací soy costarricense, nací en una zona rural, pero en una zona rural en donde, y me remito a las conferencias, al panel anterior, en donde mi madre ahorraba en una cooperativa de ahorro y crédito con su libreta. La electricidad era proveída por una cooperativa de electrificación rural, donde a partir de cierto momento prácticamente es una zona lechera, casi todos entregaban la leche a la cooperativa de productores de leche Dos Pinos, 3, y donde muchos de los insumos se compraban en una cooperativa agrícola. Entonces, es un entorno rural, y ahí voy a ir al tema de lo rural, porque esa discusión de lo rural como categorías distintas es, digamos, lo más opuesto que puede haber al pensamiento sistémico, ¿verdad? Entonces, yo iba en la mañana, tenía que hacer labores agrícolas o de lechería, algunas cosas. Después pasaba el bus, me buscaba para ir gratuitamente al colegio, pasaba a la zona urbana. En la tarde volvía a la zona rural a seguir colaborando, a estudiar, qué sé yo. Después en la universidad.
llegó un momento en el que uno de los pueblos por donde se pasaban, porque tenía cuadrante, pasó a ser urbano. Entonces yo salía de mi pueblo rural, pasaba por un pueblito que era más o menos lo mismo, pero tenía cuadrante, entonces era urbano, volvía a pasar a lo rural, volvía a pasar a lo urbano, y así cada vez que uno pasa de un pueblo a otro, bueno, ¿dónde están los límites aquí? ¿Por qué esto es urbano? ¿Por qué esto es rural? Es un tejido, es algo en donde los límites, como se ha dicho infinitamente, son poco... son difusos, no tienen mucho sentido. Entonces, yo quiero vincular esto a un enfoque con el que estoy casado y bastante comprometido, y lo que voy a hablar lo voy a hablar con mucha convicción. Los colegas saben, es el tema de la bioeconomía. Ayer, porque si no lo hago ahora, soy el último, estoy entre ustedes y el almuerzo, y es ahora o nunca, o sea, hablo de la bioeconomía ahora o me pierdo la oportunidad. Entonces, ayer de hecho estaba acá sentado en este mismo sector Hernando José Gómez, que fue el que lideró la misión Crecimiento Verde, y él se hizo una pregunta, pero no se entró mucho en el tema de la bioeconomía. La bioeconomía, ¿de dónde viene la bioeconomía? El primer economista o la primera referencia, digamos, que yo conozco viene de Nicolás Rojen, que es un economista rumano, y decía que él acuñó el término bioeconomics para destacar la base biológica de los procesos económicos. Esto, mediados de los 70, aunque ya había venido trabajando mucho en temas de entropía y otros criterios aplicados a la economía. Y a esto agreguémosle la revolución en las ciencias biológicas y en los temas de genómica de los años 90 hacia adelante, y sus implicaciones para la conservación, conocimiento de los recursos biológicos y uso sostenible de esos recursos biológicos. Cuando estamos hablando de recursos biológicos, en bioeconomía, en algunas partes se enfatiza mucho el tema de la biotecnología, en otras partes se enfatiza más los temas de recursos biológicos como los conocemos nosotros, la biomasa. Entonces hay como esos dos elementos, biomasa, biodiversidad, y cuando hablamos de biomasa estamos hablando de biomasa de desecho también, y estamos hablando de una economía que es inherentemente circular. Entonces, la motivación del tema bioeconomía surge mucho frente a los temas de cambio climático. Es evidente que el problema de cambio climático es originado fundamentalmente por la quema de combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces, los recursos fósiles son biomasa o fotosíntesis de otras eras, ¿verdad? Todo lo que se puede producir básicamente de productos de fósiles se puede producir con biomasa en tiempo real, digamos. Bioplásticos, bioenergía, bioproductos, y a eso agreguémosle todo lo que viene de la biodiversidad, biofármacos, bioproductos en general, biomedicinas, biocosméticos, etc. Entonces, para países como los nuestros, el tema de la bioeconomía tiene mucho sentido, porque es los recursos en los que, en muchos de esos recursos, nosotros somos, digamos, tenemos grandes, o sea, Colombia es un país megadiverso, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero ir es que la visión de la bioeconomía tiene mucha pertinencia, porque lo que articula la bioeconomía son los recursos biológicos, y los recursos biológicos son expresión de los territorios. Entonces, cada territorio tendrá una bioeconomía diferente dependiendo del tipo de recursos biológicos que tenga. La bioeconomía del Valle del Cauca, no conozco mucho Colombia, pero posiblemente no va a ser la misma que la bioeconomía del Caribe. La bioeconomía de la Pampa Argentina no es la misma que la bioeconomía del norte de Argentina. Entonces, la bioeconomía es intrínsecamente un enfoque de desarrollo
territorial en donde lo urbano y lo rural está por definición, o sea, y ahora quiero cerrar con algunos ejemplos que ilustran esto. Y es un enfoque, por lo tanto, más consistente con un enfoque de gradientes entre lo urbano y lo rural. Entonces, eso en los primeros 7 minutos y medio. La bioeconomía entonces, para reiterar, es importante reiterar las cosas que uno quiere dejar, es un tejido o permite articular los territorios a partir de los recursos biológicos, y eso implica articulación de actores, de políticas públicas, de inversiones, de conocimientos. Cuando estamos hablando de territorios ricos en biodiversidad, estamos hablando de conocimientos tradicionales que pueden ser muy apoyados también por todo lo que ha sido la revolución en las ciencias biológicas para darle sustento y potenciarlo y conocerlo y saber conservarlo mejor. Un tema, en la CEPAL estamos apoyando la estrategia de biodiversidad, de bioeconomía de Costa Rica, y aparte de estos temas hay otro sector que para mí es muy relevante, que es el de los jóvenes. Muchas de las cosas más innovadoras en uso en bioeconomía aquí en Costa Rica, en muchos países, están siendo hechos por jóvenes, empresas. Yo les voy a hablar ahora de 3 empresas que conozco en México, Costa Rica y Chile, que su base son los desechos, o sea, los desechos. Estamos hablando de economía circular, estamos hablando de romper el paradigma de lineal de la bioeconomía y esa visión de que los desechos son un problema ambiental. Cuando uno estudiaba economía, le hablaban de las abejas en bienes públicos, del caso del aserradero que generaba externalidades río abajo. Hay varios ejemplos típicos y bueno, esas externalidades son los recursos, muchos de los recursos de más potencial para la bioeconomía. Uno podría identificar como 3 niveles en términos de bioeconomía, una economía base, que es la de los recursos de la agricultura, de la pesca, del tema forestales, una bioeconomía de transformación, agroindustria, industria de la madera, para poner 2 ejemplos, y una bioeconomía de alto valor agregado. Un concepto que yo le he escuchado a Eduardo Trigo, un economista argentino y pionero del tema de la bioeconomía en América Latina, es que la biomasa viaja mal, ¿verdad? Tú cuando exportas en Argentina trigo, bueno, tienes que llevar toneladas de trigo con camiones, qué sé yo, hasta los puertos, etcétera. Pero si usted produce un producto de más valor agregado, unas proteínas o enzimas, o aprovecha los desechos para producir, usted no está transportando toneladas de biomasa, está transportando kilos de un producto de alto valor agregado. Y ahí quiero ir a los tres ejemplos, ya me pasé de los 10 minutos. Son tres empresas, ustedes pueden buscar los nombres en internet y los voy a mencionar por el nombre de la persona que los fundó, todos son jóvenes. Biofase en México, Scott Munguía. Ahora se le conoce como el rey del bioplástico en México. ¿Qué utiliza? Él es originario de Michoacán. Michoacán es la zona productora de aguacates más importante de México y posiblemente del mundo. Utiliza semillas de aguacate, esa es de descarte, esa es su materia prima. ¿Qué ha hecho él? Bueno, él estudió en el Instituto Tecnológico de Monterrey y durante toda su carrera se le ha dedicado a ese tema y tiene patentada un biopolímero y otro material con el cual ahora se ha enfocado en la sustitución de plásticos de un solo uso. Por ejemplo, vajillas, tenedores, ese tipo de cosas. Exporta como a 15 países del mundo actualmente. Tiene como base, su recurso es un descarte
de la producción de aguacate, que en lo cual México es el principal productor del mundo. Cura Biotech, Manuel Rosas. Usted pregunta en Chile y posiblemente en Santiago, hablando del urbano, nadie o muy poca gente sabe qué es Cura Biotech y porque ellos están localizados en una zona rural, en Puerto Varas, donde está el centro de la maricultura y la acuacultura en Chile. ¿Cuál es su materia prima? Descartes de la producción de pescado, de un bivalvo, creo que es el abalón rojo y de salmón. ¿Qué produce? Produce una enzima que es utilizada en usos biofarmacéuticos, en usos sobre todo en toxicología. Le exporta a dos de los principales laboratorios de toxicología del mundo y de nuevo, entonces, y hay una articulación muy importante de ellos con la comunidad porque ellos necesitan resolver el problema de acopio, pero su vínculo no es con lo urbano en Chile, su vínculo es con el mercado global, o sea, urbano remoto posiblemente, directamente a Silicon Valley o de hecho tienen una oficina de representación en Silicon Valley, ni siquiera en Santiago. Y el tercero es uno de mi país, Daniel Méndez. Daniel trabaja con desechos de piña, produce una enzima que es de las bromelias, la bromelina, para uso en la industria de bebidas. Y de nuevo, está localizado en Liberia. En Liberia hay un aeropuerto internacional, entonces, y hay una zona franca, a 50 kilómetros de la zona productora de piña, donde le proveen los desechos. De nuevo, ahí la articulación es de lo rural al mercado global. Ahora, quiero enfatizar que estos ejemplos, algunos son producto de la política pública, pero son también producto del emprendimiento y del cambio de chip que hay que tener y que se requiere para avanzar en estos temas. O sea, es un cambio de chip de que si usted está en la zona rural no puede exportar al resto del mundo. Yo creo que ellos se la han creído. Y entonces por eso yo quisiera de nuevo terminar y yo creo que en lo que he dicho he ido hablando un poco de los vínculos virtuosos entre lo urbano y lo rural y cómo es esa distinción. Yo creo que es hasta contraproducente para las políticas públicas. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Bueno, yo quisiera, ahora que ya hemos hecho una primera, desde la perspectiva de cada uno, una primera identificación, una primera conexión de la realidad de estos vínculos con lo que uno ve en el día a día, quisiera profundizar como en dos cosas. En general, cuando les oigo desde su experiencia, veo que hay un actor clave, un emprendedor, de pronto un alcalde que ya se ve, reconoce que no puede resolver su problema dentro de sus límites y que tiene que conversar con los otros, unas coaliciones, gente que se organiza. Eso coincide mucho con lo que nosotros hemos encontrado de cuáles son estos territorios orgánicos, dinámicos, donde puede haber crecimiento con inclusión y que es sostenible y que se genera un poco lo que Margaret decía como un sistema orgánico que se está moviendo todo el tiempo. Si a uno, una de las cosas cuando uno le toca hablar con un policymaker, y convencerlo de que estas cosas son importantes y que oiga, párele bolas, que mire que la evidencia nos está mostrando que si usted le para bolas a los vínculos, así sean vínculos con mercados internacionales, que hay un emprendedor, que alguien tomó una decisión, que de pronto alguien hizo una carretera que así sea de placa huella, genera un proceso.
En general los tomadores de decisión son muy escépticos sobre la efectividad de las políticas territoriales. Generalmente, lo primero que le dicen a uno, bueno, ¿y cuánto va a reducir la pobreza? ¿Cuánto va a crecer el PIB? Y pues obviamente este es un tema que no ha, por desgracia, no ha contado con un esfuerzo desde la academia, desde las instituciones por medirlo. O sea, saber estos vínculos cómo son, cuánto producen, hacia dónde van. Me imagino, Margaret, que cuando tú te enfrentas con tus empresarios hay una pregunta que puede ser del mismo estilo, ¿no? Bueno, y esto, dígame un número, dígame esto que, adelánteme un poquito de lo bueno que me va a pasar si yo le paro bolas a los vínculos, ¿no? De lo poco que nosotros hemos estudiado, vemos que aquellos territorios que tienen vínculos que crecen y que incluyen son territorios donde aún ha habido un esfuerzo importante en fortalecimiento institucional de los entes territoriales. O sea, y lo hemos visto no solo para el caso colombiano, sino buena parte de América Latina. Lamentablemente, y como decía una amiga, el fortalecimiento territorial el fortalecimiento institucional es un proceso que no te permite cortar cintas y es de bastante largo plazo. Entonces, convencer a un tomador de decisión, oiga, párele bolas a este tema de fortalecer los gobiernos locales, las coaliciones sociales, pues no es muy llamativo para alguien que tiene que tomar una decisión y que tiene un periodo de 4 o 3 años donde tiene que dar resultados y que es más fácil el puente, digamos, lo físico como tal. Otra de las cosas que quiero llamar la atención de lo que nosotros hemos encontrado es que cuando hay en buena parte de América Latina, Margaret y Juan Manuel, quiero insistir en esto, lo que nosotros encontramos es que los territorios que crecen y que son dinámicos económicamente, no incluyen, no tienen procesos importantes de inclusión. Y son territorios donde usted ve que ha habido un desarrollo industrial importante. Me gustó mucho lo que mencionó ahorita Bruce de inversión con impacto social. Bueno, ¿eso cómo lo hacemos? O sea, de verdad, yo quisiera ahorita en esta segunda parte de la discusión, que ya solo nos quedan cerca de 25 minutos, que discutamos un poco el cómo. De verdad, porque siempre nos quedamos en la discusión del qué. Yo debo decir que tampoco lo tengo así como tan claro. ¿Cómo es que usted le dice a un alcalde, bueno, señor alcalde, es que venga, párele bolas a este tema, los vínculos, esto es importante? ¿Cómo se materializa esa decisión tan importante en un proceso de inversión presupuestal? Es decir, cómo yo valoro más que la conectividad física de un municipio, así sea en Placahuella, es más importante que el hospital. O sea, porque son decisiones difíciles. Y vuelvo e insisto, aquí para entrar de nuevo en la charla, no tenemos parámetros de cómo comparar estas decisiones las unas versus las otras. Y Margaret, yo comparto contigo el tema del falso dilema entre lo sectorial y lo territorial en el sentido que no es que el uno sea más bueno que el otro, pero en lo sectorial sí se ha avanzado bastante en el tema de resultados. Y buena parte de los que estamos aquí conocemos, pero en lo territorial medir nos cuesta mucho trabajo. Y quisiera saber desde la experiencia de ustedes cómo ven esto, si ya conocen o si se enfrentan a los mismos dilemas. Yo creo que la manera más fácil de tratar de esos puntos que tú pones es contar un caso. Hay muchos casos en Reamérica, ustedes se imaginarán que entre 80 miembros, 14 países, lo que tenemos es casos para contar. Pero se me ocurrió uno por los puntos que puso Ángela. Ustedes conocen Natura Cosméticos, la empresa que hace jabones, exacto, la que te hace bella. Sí, esa empresa, pues en un momento dado ellos producen sus jabones a base, una línea que tienen, que es la línea Ecos, produce sus jabones y productos a base de productos de la Amazonia, ¿no? Semillas de la Amazonia y donde procesan aceite. Y parte de la pregunta que ellos se hicieron es cómo hacer un uso sostenible de la selva
O sea, que las comunidades que están ahí puedan hacer un uso sostenible de la selva y generar ingresos cuidando la selva para prevenir pues otros procesos que sabemos que ocurren. Entonces ellos empiezan trabajando con esos proveedores de la selva para mejorar el producto, para atender las calidades, para crear unas plantas de procesamiento, y por el camino se dan cuenta que ahí, en ese territorio, ellos tienen límites de lo que pueden hacer con los proveedores, porque los proveedores tienen dificultades que son propias del territorio, su capacidad de escolaridad, el acceso a vías, ¿no? Entonces empiezan a entender que tienen que mirar una perspectiva mucho más amplia de lo que ocurre ahí. Y ahí dicen, bueno, y aquí están otras empresas, aquí está Coca-Cola, y Coca-Cola también compra los mismos productos, entonces ¿por qué no nos unimos con Coca-Cola a ver qué es lo que podemos hacer en el territorio? Y después dicen, no, pero aquí también falta el gobierno local, entonces vengan, gobierno local, pero falta el símil del SENA y el otro, y entonces empiezan a armar el ecosistema de lo que están haciendo en ese territorio. Y por supuesto las comunidades, entonces generan una serie de comités de participación en el territorio para que las comunidades, en ese momento no me acuerdo las cifras precisas, pero es bastante significativa la participación de una población que está muy dispersa, ¿no? Que no está concentrada en el territorio. Entonces se unen y piensan un plan de desarrollo territorial que incluye, por supuesto, la provisión y los negocios de impacto social que generan la provisión de los productos de natura que se venden en el mundo entero, ¿sí? Y después dicen, no, pero tenemos que medir eso. ¿Cómo vamos a medir eso? No vamos a medir lo que hace Natura, Coca-Cola, no sé qué, vamos a medirnos todos con los mismos indicadores. Es decir, nuestra intervención y nuestras contribuciones se van a medir por la contribución que hace al desarrollo del territorio. Entonces encuentran el índice de progreso social, que muchos de ustedes conocen, y esa es digamos, la medición que ellos hacen de la evolución del territorio frente a las contribuciones que ellos hacen, que además tiene una clara conexión con los negocios y que también se miden a nivel de los negocios. O sea, Natura no tendría la línea eco sencillamente si no trabaja en la Amazona con esos proveedores. O sea, no es un proyectico marginal, es lo que quiero decir en la perspectiva del negocio. Y además, esa iniciativa misma ha generado una institucionalidad local que está regida por los actores del territorio, porque allá están participando en ese escenario de participación. Hay un comité integrado por el gobierno local, por las empresas que están presentes ahí, que no es que sean muchas, pero son 2 muy grandes, por lo menos 3, 4 muy grandes, la comunidad y los actores municipales y los representantes de los cabildos indígenas. Entonces, me parece que esa ilustra un poco tus puntos, aunque podía contar otras, pero sistematizar todas esas buenas experiencias. Bueno, Juan Manuel. Bueno, yo creo varias cosas. Lo primero es que no hay una fórmula mágica, eso lo sabemos todos. O sea, pretender, digamos, tener una respuesta absoluta al cómo, no, hay diferentes alternativas y hay modelos y hay diferentes experiencias, pero lo más básico de ahí, diría yo, y tratando, digamos, de hacer de lo complejo algo más simple, es cómo logramos lo que acaba de decir Margaret de una u otra manera, y es demostrar que sí es posible. Yo creo que esa es la mejor fórmula que puede haber, demostrar que sí es posible. Y en los territorios, los mismos territorios, los mismos gobernantes, las mismas asociaciones, los empresarios, cuando empiezan a ver que en otro territorio es posible, pues empiezan a emular. No significa hacer una copia exacta de lo que hace uno, lo hace el otro, pero sí empiezan, digamos, de una u otra manera a emular. El ser humano por naturaleza aprende desde el ejemplo. Desde chiquitos aprendemos desde el ejemplo de lo bueno y lo malo. Y entonces ahí es donde yo digo que puede ser un vínculo virtuoso o puede ser un vínculo tóxico. Porque es que lo que ha pasado de una u otra manera en el tema de políticas públicas es que aprendemos aparentemente más de lo tóxico que de lo virtuoso. O al menos se divulga más, o de una u otra manera se divulga de manera más lo que no es virtuoso, y se divulga más, digamos, lo tóxico en ese sentido. Digamos que lo virtuoso se queda para escenarios académicos, se queda para escenarios de especialistas, se queda para escenarios, para ciertos focos institucionales. Y ahí sí tenemos un gran reto. Ahí tenemos un gran reto porque hay que poner eso precisamente
entiendan un poco, yo creo que quienes han estado metidos asesorando gobernantes o no han sido parte de gobiernos, hay que entender un poco algo que a casi todos se nos olvida, y es la soledad de quien toma la decisión, y muchísimo más esa soledad se da a la hora de ser gobernante, o sea, la soledad del gobernante. O sea, no estoy justificando, digamos, quienes toman malas decisiones, todo lo contrario, sino que buena parte de la responsabilidad de esas decisiones que toman uno o varios gobernantes no se toman de manera equivocada, no solamente por ausencia de información, sino porque también a la hora de la decisión se le deja en cierta medida solo. Entonces, además de requerir buena información, yo creo que hay que requerir buenos ejemplos de buenas prácticas, demostrar que sí es posible. Yo creo que a lo largo de estos 2 días hemos visto diferentes experiencias de vínculos. Si a mí me preguntan la gran conclusión después de esto, ¿es posible los tejidos territoriales? Claro. ¿Qué aprendiste? No, pues hay una cantidad de experiencias que pasan por diferentes dimensiones, desde experiencias empresariales, experiencias culturales, experiencias de identidad territorial, experiencias desde la perspectiva del agro, de la infraestructura, desde alianzas. Entonces es muy importante que nuestros gobernantes y que los tomadores de decisiones, porque no son solamente los gobernantes, puedan ver ese vaso ya no medio vacío, sino que puedan ver ese vaso medio lleno, que puedan entender y ver realmente que sí es posible crear esos vínculos virtuosos. Ayer se hablaba mucho del tema de la confianza, y esa es una de las maneras, por ejemplo, de lograr crear confianza. Se crea confianza si realmente se obtienen resultados. Ayer se hablaba si se cumple la palabra, si se obtienen resultados, pero si esos resultados, para poder cumplir la palabra y obtener esos resultados, pues obviamente hay que tomar decisiones mejor informadas, y creo que hay que lograr algo que para nosotros es muy importante: hay que canalizar liderazgo. Yo creo que en todos los territorios, de una u otra manera, a pesar de la precariedad que exista, hay liderazgos, y esos liderazgos es muy importante identificarlos. Hay liderazgos individuales, hay liderazgos colectivos, hay liderazgos institucionales. Entonces, lograr poner esos liderazgos en la mesa todos y empezar a juntarlos, digamos, en ese entramado, es, digamos, uno de los grandes retos. Y persistir, promover la resiliencia. O sea, yo sí soy una bandera de persistir. Es mejor mirar el vaso medio lleno que medio vacío. Eso no significa que no hayan retos, pero la gente aprende más desde la lógica positiva cuando queremos generar impactos que desde lo otro. De lo otro lo que nos genera es una cantidad de barreras y temores. Y finalmente, sí quiero destacar el papel que tienen aquí, y lo ligo a lo que mencionaban en la anterior pregunta, la educación. Yo creo que durante estos días quizás no hemos hablado una palabra que es fundamental, y es el poder que tiene la educación en el tema, digamos, de la construcción de territorios y en la articulación de los tejidos territoriales. Sin lugar a dudas, sin educación es muy difícil, digamos, que nosotros logremos avanzar, entendiendo la educación en su sentido más amplio, Por ejemplo, hay algo que es muy importante que se mueve en la ruralidad, es que de una u otra manera la ruralidad, si nos ponemos a ver, ese ejemplo de educación dual. O sea, la gente aprende desde el hacer. Y eso sabemos que lo están buscando ahora y que es una tendencia, y pues sabemos que en países como Alemania, en Inglaterra son modelos en el mundo, pero que cada vez hay más discusiones aquí en el ámbito nacional, en nuestro país, en los ámbitos regionales, de cómo logramos que nuestros estudiantes de educación básica incluso desde la educación básica, la educación media y posteriormente la educación superior, tengan la oportunidad de tener una educación dual. Tenemos un muy buen ejemplo en el país, que es el SENA, pero también descubrimos otras cosas en ese sentido, y es cómo lograr visibilizar y reconocer la experiencia de las personas que habitan lo rural sin necesariamente pasar por los esquemas tradicionales de educación. Y con esto termino. ¿A qué me refiero? Eso se llama el reconocimiento de los saberes y la experiencia. Yo me imagino que varios saben, otros no lo saben. El SENA certifica en competencias laborales más de 150.000 personas al año que saben hacer algo, pero que históricamente no habían sido
reconocidos, no habían sido visibilizados de que sabían hacer eso. Es decir, los famosos empíricos. Y ahí hay un conocimiento supremamente importante. Y en la ruralidad sí que lo hay, pero también lo existe en la parte urbana. Entonces ese reconocimiento, digamos, de saberes, creo que nosotros tenemos ahí una brecha muy grande en nuestro sistema educativo, y en la medida en que no seamos capaces de cerrar esa brecha que existe en ese reconocimiento de saberes, en mejorar, digamos, el tema de la educación dual y acompañarla de procesos de innovación, pues no vamos a lograr que esos vínculos sean permanentes en el tiempo. Adrián, si me permites, una cosita pequeña que yo quisiera anotar, a ver si podemos orientar un poquito la discusión en ese sentido. Una de las cosas que ocurrió recientemente con el Plan Nacional de Desarrollo es que, y fíjese que no se nombra mucho, es que se le permite a los gobiernos territoriales, particularmente las alcaldías, y si no soy precisa, me disculpan, invertir por fuera de sus límites político-administrativos. Ahí es donde yo quiero como entrar un poco en la discusión. Cuando uno va a hablar con un alcalde, y lo digo porque nosotros tuvimos la experiencia específica trabajando con ARRAPE aquí en la región de Cundinamarca, Boyacá, Tolima. En esa época no era posible, pero hay una reacción muy fuerte de, a pesar de que usted le muestra la relación, el vínculo, la importancia de lo que decía Juan Manuel, de pensarse más allá de sus límites y que eso le trae beneficios al territorio, los alcaldes no están dispuestos a tomar esa decisión. Entonces yo quisiera que entráramos a ver desde lo que tú conoces en ACEPAL, cómo se puede modificar ese comportamiento, qué se les ocurre, porque hoy en día está la factibilidad, es posible, pero yo veo muy poco probable que en los siguientes planes de desarrollo Bogotá diga listo, perfecto, entonces voy a incrementar mis inversiones en Bogotá región vía la RAPE porque me interesa que este territorio funcione bien, o lo digo para las regiones un poco más pequeño, lo que mostraba ayer sobre el territorio funcional de Cali, pensando en grandes ciudades que podrían hacer ese tipo de inversiones. No sé, yo sé que tú no conoces Colombia, pero creo que tienes un conocimiento interesante de América Latina, de saber si esto ha funcionado, o lo has visto, has tenido la oportunidad. Bueno, está difícil. Okay. Bueno, yo me remito a lo que tú acabas de decir, educación. Yo creo que, y está documentado en la literatura académica, cuanto más nivel educativo y más experiencia de apertura al mundo tenga un alcalde, mejor es el desempeño de la municipalidad. Entonces, el tema de la educación me parece a mí que es muy, muy importante. Educación. Eso como punto de partida. Lo otro es, y hablando de educación, el tema de la pertinencia de la educación. Yo voy a mencionar un ejemplo que tal vez no es muy pertinente, valga la redundancia, para este foro, pero que ilustra. Lo conozco, es el caso de la Escuela de Ingeniería de Bioprocesos de la Universidad de Costa Rica. Disculpen por tanta autorreferencia a lo que... esa escuela surgió de una discusión de qué hacer, que había una universidad con dos carreras que estaban muriendo, la Escuela de Ingeniería Mecánica y la Escuela de Ingeniería Agrícola. Llevaron un proceso que fue como de casi 10 años de replanteamiento, de ver qué estaba pasando en otros lugares del mundo, y de ser dos carreras muertas, actualmente es la segunda o tercera carrera que tiene más demanda en la universidad, porque es pertinente, porque hay mucho interés en el país en los temas de gestión ambiental, en manejo de desechos,
en ver el tema agrícola como un bioproceso y no como una cosa mecánica de tractores y de obras de riego para llevar agua, ¿verdad? Y es una carrera en donde hay más demanda de parte de las mujeres que de los hombres, cuando en las carreras típicas de ingeniería y agronomía es exactamente lo anterior. Entonces, esto es un tema que tiene que ver con el tema de la educación, con temas de pertinencia que yo creo que son muy relevantes a futuro, ¿verdad? Y pensando no en el ya o en las experiencias que han pasado, porque yo no conozco tanto, o sea, la situación de Colombia, tú sabes, es la misma situación en muchos países de la región, el tema del territorio, y muchos de los casos más exitosos es porque ha habido una consistencia en políticas públicas desde hace muchísimos años. O sea, yo me refería a mi experiencia personal. O sea, Costa Rica es un país que tiene, al menos en el Valle Central, una conectividad con la que vos puedes llegar a casi cualquier pueblito por una carretera asfaltada o que puede, entonces eso le ha permitido al país desarrollar el turismo ecológico, entre otras cosas, por ejemplo, sacar los productos al mercado. Eso es parte de una política que viene desde los años 50 y que se reafirma y que hasta cierto punto no se ha abandonado. El gobierno del 94 al 98, para no hacer referencias partidistas, no voy a decirte qué partido, se ríe Juan Carlos, empezó con un acto muy simbólico, porque lo que se quería destacar en ese gobierno era el tema de la sostenibilidad. Acababa de pasar, hacía 3 años había pasado Río, 4 años, y entonces hubo una decisión política, otro elemento muy importante, decisión política. Vamos a hacer tema de la sostenibilidad nuestro eje, el eje del gobierno, de las políticas públicas, y se empezó con un acto que se llamaba Del Bosque a la Sociedad. Y ahí voy a lo que mencionaba Margaret del caso de Natura. Es un caso que yo estuve tentado también. Hay un elemento muy importante en Natura que es y que tiene que ver con uno de los convenios de biodiversidad, que es el de Nagoya, que tiene que ver con acceso a recursos biológicos y que tiene que ver con compartir los beneficios del acceso a los recursos biológicos con aquellas comunidades o aquellos que son los guardianes de la biodiversidad y de los recursos genéticos. Natura tuvo un rol bastante importante en la definición de la política pública en Brasil, que es vista como un referente en ese tema en la región. Entonces ahí de nuevo hay proactividad de una empresa en un tema en el que no hay política pública, bueno, y colaboremos con crear la política pública. Y quiero cerrar destacando algo que tiene que ver con eso. En América Latina hay 2 centros de origen de la agricultura. Para un documento que estamos preparando en la CEPAL, para el próximo periodo de sesiones, hicimos un cálculo ahí, se nos ocurrió, ¿cuánto del comercio mundial de agroalimentario está basado en productos de la región? Identificamos 10, 11 productos y sus productos derivados, y es cerca del 10% de las exportaciones globales agroalimentarias. Ahí está, por supuesto, la piña, están las papas, está el maíz. ¿Qué encontramos? Que hay algunos de esos productos, tal vez de los menos conocidos, que son los que crecen más, a tasas de entre 10 y 20% acumulativo anual entre 2000 y 2016. Estoy dando datos que no debería dar, que van a salir en ese documento. Harina y chips de yuca están en ese grupo. Jugos concentrados de piña, camotes. Son ejemplos de muchos de los productos que son originarios de la región,
y que no son los tradicionales de maíz y papas. Y ahí, un momentico, hay aproximadamente 100 productos de esos centros de origen que han sido domesticados y que todavía se siguen consumiendo en muchas comunidades indígenas o rurales, qué sé yo. O, por ejemplo, el lulo en Colombia, el cas en Costa Rica, productos que son conocidos solo en el país, pero que son fuentes de proteínas, ¿cómo se llama?, de nutrientes, y ahora con estas tendencias de comer sano, etcétera, ahí también hay esas posibilidades de hacer nexos. Ahí, les decía, hay 100 productos domesticados, adaptados, muchos de esos adaptados a condiciones extremas, y con mecanismos de fotosíntesis C4 y CAM, que son los CAM son como las cactáceas, que son los más eficientes en el uso del agua. México ha hecho de los nopales una industria de valor agregado que es la producción de tequila. Bueno, ¿cuántas más cadenas de ese tipo se pueden crear a partir de esos recursos que generalmente están en los territorios más abandonados? Hay una relación increíble que los territorios donde hay más biodiversidad y en zonas protegidas son los territorios más pobres. Bueno, hay que ver cómo desarrollamos esos mecanismos tipo natura con productos alimenticios, por ejemplo, funcionales, productos cosméticos, etcétera. Yo creo que eso es bioeconomía y ahí hay un gran potencial para el cómo. Sí. Solo para complementar frente a la pregunta de Ángela, aquí estaba buscando que lo que tú dices, en el plan de desarrollo está explícito en el artículo 251 la concurrencia de recursos para la financiación de iniciativas de gasto en diferentes jurisdicciones. Lo leo rápidamente, dice: las entidades territoriales podrán financiar de manera conjunta y concertada iniciativas de gasto por fuera de su jurisdicción y en especial para la ejecución de proyectos de inversión con impacto regional, siempre y cuando este beneficie a las entidades territoriales que financian la iniciativa de propuesta. Obviamente está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo actual, pero eso también es una normatividad. Antes se podía hacer, o sea, hay figuras, las asociaciones de municipios, pero también existe la figura, digamos, de las regiones administrativas de planificación, las RAP, que está derivada, digamos, de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Entonces, lo que quiero mencionar con esto es que el asunto no es que exista un vacío normativo, o sea, ¿cómo lograr convencer a los tomadores de decisiones, a los alcaldes en este sentido? La norma está, pero lo primero que siempre ha existido, hay un imaginario en todos los alcaldes y en todos los asesores jurídicos de los entes territoriales, ya sean municipales o departamentales, que si usted invierte recursos de su presupuesto en otro municipio, eso es especulado. Entonces hay que derribar ese imaginario de una manera práctica. ¿Cómo? Demostrando los casos que sí son viables, porque si no la discusión se queda y se prolonga en una discusión jurídica. Entonces un alcalde llega y dice: ah, pero es que el abogado me dijo que eso no se podía, y el otro me dice que sí se puede. Ah, doctora, pero ¿cómo así que sí se puede si mi abogado me dice que no? Pónganse de acuerdo los abogados y mientras se ponen de acuerdo se va al gobierno y se acaba y no pasa nada. En el caso, digamos, de Antioquia, en años anteriores se han determinado desde años anteriores inversiones. Yo recuerdo en la administración municipal de Medellín anteriores se hicieron inversiones en el municipio, digamos, de San Carlos. Buscar, digamos, el mecanismo vía EPM. Permanentemente EPM, digamos, está haciendo inversiones en los municipios. Acaba de suceder en los últimos años también inversiones de la alcaldía de Medellín, el municipio de Medellín, inversiones en el túnel del Toyo, que es una obra de infraestructura que va a conectar no solamente a Medellín, sino que conecta a todo el Urabá y todos los municipios y al occidente con el Urabá antioqueño, y que va a disminuir, digamos, en trayecto el tiempo de 7 horas y media aproximadamente a 4 horas y 15, buscando la salida al mar, porque como se señaló aquí esta mañana, Antioquia estaba totalmente encerrada y estaba desconectada, digamos, de muchos puntos del país y del resto, digamos, del mundo en ese sentido. Entonces sí es posible, lo que pasa es que creo que lo
lo que hay que mostrar es ejemplos reales de proyectos donde se dan esas inversiones que sí es posible. Ahora, hay una determinante que es política. Ningún gobernante le gusta repartir sus recursitos porque los que lo eligen a él y los que eligen a su sucesor son de una circunscripción territorial. Entonces, si yo voy a poner una platica para desarrollar otro proyecto, para decirlo en términos muy coloquiales pues y sencillos, si un municipio va a poner una platica y entonces se va a hacer una minga o una bolsa, la pregunta es cómo va a ser el reconocimiento, a quién le van a reconocer la obra. Entonces ahí falta de parte del gobierno nacional una serie de incentivos. Yo sí creo que esto hay que complementarlo y finalizo con esto, porque está en la norma, está en el plan de desarrollo, existe en la normatividad anterior, pero no hay los suficientes incentivos de parte del gobierno nacional, de incentivos para que aquellos territorios que se unan a desarrollar de manera conjunta proyectos, pues reciban, digamos, algunos incentivos, recibirán unos puntos más de pronto en el SDP, se tendrán en cuenta de manera más positiva en algunas convocatorias. Es decir, el mecanismo de incentivo siempre es importante para poder inducir en la toma de decisiones de políticas públicas a los que lo tienen que hacer, porque lo contrario, la razón de ganancia es ¿cuál? ¿Por qué pongo yo plata por el otro si en últimas el beneficio no se ve de manera directa y no se lo reconocen a ese gobernante? Pues en parte, digamos, ese es el debate que yo creo más profundo en este sentido desde las políticas públicas. Yo creo que comparto, Juan Manuel, contigo que los mecanismos han existido, siempre no es tan difícil, pero yo creo que hay un elemento político muy fuerte que tú mencionas, es pues quién es el que me elige, y a él me le debo, y comparto entonces en ese sentido el análisis de Adrián de, bueno, aquí hay un tema de educación que yo lo asocio otra vez con la idea del fortalecimiento institucional, de hacer ver estas cosas que convienen para el tema del desarrollo. Pero fíjese que hay un tema que a mí todavía me llama, bueno, en general en Colombia, y creo que eso es muy propio de países latinoamericanos, estos pequeños poblados, las pequeñas y medianas ciudades, los municipios, en muchos casos son muy dependientes de las transferencias de la nación. Tienen una fuerte incapacidad de generar recursos propios que puedan darle este tipo de destinaciones. Sabemos, para nadie es un secreto aquí, que el sistema general de participaciones es bastante restrictivo, muy focalizado en cierto tipo de inversiones. O sea que vía la capacidad que tienen los actores territoriales de generar estos vínculos, pues a pesar de que la norma exista, de que haya un proceso de educación, todavía faltan un conjunto de herramientas como la generación de ingresos propios que favorezcan otro tipo de rentas, este tipo de relacionamientos. Al otro lado, que yo quiero volver a la discusión, y ya para cerrar, porque ya sé que estamos 2 minutos por encima, en la discusión urbano-rural, Adrián, sin duda, o sea, yo creo que aquí ya está, esto es un consenso, por lo menos de este auditorio, y creo que buena parte en general de los tomadores de decisión, la academia, que lo urbano y lo rural, esa división pues más falsa no puede ser. Yo entiendo que la división es más un tema estadístico para recoger información censal que otro tipo de cosas. No obstante, en la vida práctica, y aquí quiero llamar, sí, todavía sigue habiendo una restricción muy fuerte desde los instrumentos de política. Insisto, cuando se va a invertir recursos públicos, los incentivos están dados para invertir en zonas urbanas, por la forma en cómo se miden, por la forma en que a un alcalde lo miden por cobertura, por número de niños sentados en el colegio, por número, tú que mencionabas el tema de vivienda, por si la vivienda está conectada a un sistema de acueducto. O sea, realmente el diseño de las políticas públicas sí está basado muy desde lo urbano. Y no quiero decir que ahorita tengamos que entonces poner otra distancia más grande entre lo urbano y lo rural, pero sí entender un poco estas dinámicas territoriales y la heterogeneidad que abundan en nuestros territorios. Entonces, yo sí creo que hay un dilema entre las políticas sectoriales y las territoriales al momento de la implementación, y que contamos con poquitos mecanismos que ayuden a resolver este dilema.
Y ya tomándome el atrevimiento como moderadora y que estamos 4 minutos por encima del tiempo asignado, quisiera un pequeño síntesis de este conversatorio, destacando elementos que nuestros invitados nos han dicho y que espero pues que queden en la cabeza de buena parte de nosotros. Les recuerdo que uno de los temas que llama más la atención, que insiste Margaret, es por un desarrollo mucho más equilibrado. Yo creo que eso es un desafío de las políticas públicas y que donde juega muy importante el rol del sector privado y de las personas que estamos en los territorios y que finalmente somos los que tomamos, los que hacemos que las cosas pasen. Fíjense que en general en esta discusión poco ha salido de las personas, ¿no? Y un debate que yo digo es un desarrollo más equilibrado, más conectividad y todo, pero ¿eso quién lo hace? Y ahí tenemos que tener un tema de cuáles son los actores claves en este ejercicio. Resalto, varios mencionaron el tema de la organización, la colaboración, la coordinación. Ese es para mí tal vez el desafío más importante que existe en este ejercicio. Incluso yo he llegado a decir, los costos de la coordinación son tan altos y tan elevados en el territorio que por eso requerimos conocer a ciencia cierta cuáles son los beneficios de las políticas territoriales y de promover este ejercicio de los vínculos urbanos rurales, porque los costos de la coordinación son demasiado altos. Aquí y en Cafarnaúm, o sea, ponernos, sentarnos y poder hablar requiere tiempo, requiere recursos públicos, requiere conocimiento y muchos tomadores de decisión, muchos líderes, muchos empresarios no están dispuestos a eso. En otro sentido, en relación con este tema de la economía circular, y quiero destacar algo pues que ya lo había mencionado Adrián fuertemente, el tema de la articulación entre territorios, ¿no? Finalmente estamos todos conectados, somos un organismo vivo y esos son los vínculos. Y entiendo la conexión que quieres hacer entre bioeconomía y vínculos urbanos-rurales en el sentido en que estamos en un ecosistema que está tremendamente conectado. Entonces lo que hagamos aquí afecta allá y eso ¿cómo lo vamos a manejar? De otro lado, y finalmente un tema que a mí me parece muy importante que mencionaba Juan Manuel y que creo que esos son los factores de éxito, es capturar estos liderazgos a nivel territorial y trabajar en ello, donde el tema de la confianza surge como un elemento fuerte a trabajar. Yo me acuerdo que hace unos meses estaba en el CIAT, no sé si hay alguien en el CIAT, y hubo un link, un investigador del CIAT que tiene una metodología que se llama LINK, que es de alianzas productivas, que ha funcionado en toda América Latina. Y él me contaba, y yo le dije, bueno, y aquí en Colombia, ¿por qué es que no funciona esta metodología tan exitosa que me muestra? Porque no tiene ni un caso en Colombia. Y me dijo, por el tema de la confianza. Aquí el proveedor y eso me lo decía, el proveedor con el transformador. Hay un tema de confianza. No, yo creo que en Colombia somos desconfiados de primera instancia por la historia que nos contaron ayer, que nos la ilustraron bastante bien, que creo que todos aprendimos. Y que tenemos que trabajar en la confianza entre empresarios, entre la confianza entre las instituciones. Así que finalmente pues quiero terminar de nuevo con el tema de educación, algo con lo que empezamos, con el fortalecimiento y con el fuerte trabajo y la oportunidad que tenemos con los nuevos alcaldes y los nuevos planes de desarrollo. Así que no sé si alguno de ustedes quiere alguna mención para cerrar. No, yo solo diría que es liderazgo, pero es liderazgo colectivo y yo no pondría tanta fe en un individuo solo porque creo que logra transformaciones pero no son perdurables, ¿sí? Y fortalecer los gobiernos también significa fortalecer la ciudadanía y los actores del territorio. Es lo colectivo lo que nos va a llevar a las transformaciones que queremos.
No, yo quería decir algo sobre el tema de los liderazgos también y de darle voz a los jóvenes. Eso me parece fundamental en los procesos de construcción de políticas públicas y se está haciendo, se ha hecho en Costa Rica en la construcción de la Estrategia Nacional de Bioeconomía. Uno de los grupos de consulta fue enfocado a jóvenes y unas jóvenes líderes en biotecnología y ellos desarrollaron todo el proceso y han contribuido mucho a la... Entonces, darle voz a la juventud en los procesos de construcción de políticas públicas parece esencial. Muchas gracias a todos y me dejaron pendiente el tema de ciudades intermedias, ¿no? En otro panel.